El cambio estructural en el pensamiento de Israel como parte de lo que sucede en el Oriente es con la llegada de los griegos, porque la historiografía judía ve al Templo de Jerusalén como la institución central de la identidad nacional. Obviamente, en la Biblia hebrea, Dios es un personaje central. La historia, desde una perspectiva bíblica, es entendida como un diálogo constante entre el hombre y Dios. Entre Mundos, reflexiones y digresiones sobre historia, cultura y religión. Un podcast en español en donde María Elena García Peláez y Luis Javier López Farjat, profesores investigadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, entrevistan a académicos de diversas disciplinas para ahondar sobre el fenómeno religioso, cómo se ha desarrollado en distintos contextos y cómo ha influido en la historia de la cultura. El episodio de hoy, el judaísmo antiguo. La historia del judaísmo antiguo ha sido escasamente estudiada a través de los siglos, incluso entre la propia comunidad judía. Al hablar de judaísmo antiguo, no nos referimos únicamente a la religión, sino también a la política, las costumbres, las transformaciones sociales y económicas y a los desplazamientos geográficos que ocurrieron entre el siglo VI antes de la era cristiana y hasta los primeros siglos del Imperio Romano. Sobre todos esos temas hablaremos con nuestro invitado, Adolfo Roitman. Adolfo Roitman es experto en religiones comparadas. Desde 1994 es el curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Israel, donde impulsó la plataforma que muestra los manuscritos en línea para todo el mundo. Su libro más reciente es Historia mínima de los judíos en la antigüedad, publicado por el Colegio de México. Explícanos qué es esto del templo, que por supuesto ya podemos intuir que no será únicamente una construcción de ladrillo, sino que implicará una institución mucho más grande. ¿Puedes platicarnos un poco al respecto, por favor? En la historiografía judía se habla de la época del primer templo, haciendo referencia al templo que el rey Salomón, por lo menos según las escrituras, instituyó, estableció, fundó allá por el siglo X antes de nuestra era. Y ese templo, ese primer templo, fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de la era común. Y luego los judíos, o por lo menos la dirigencia judía, fue llevada al exilio de Babilonia y regresaron ya para el último tercio del siglo VI antes de nuestra era. Y en el año 515 antes de la era común fue edificado de nuevo el templo, y ese templo lo llamamos el segundo templo. Y a partir de ahí comienza esta nueva era en la civilización de Israel, que habrá de durar aproximadamente entre 600 a 700 años, que se extiende desde el siglo VI hasta finales del siglo I de nuestra era, o incluso algunos consideran para el primer tercio del siglo II de nuestra era. Y esa es la época del segundo templo. El templo de Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era, y nosotros dividimos esa época del segundo templo en tres grandes periodos según los imperios que dominaron la tierra de Israel. Hablamos primero de una época persa que duró aproximadamente unos 200 años, y a finales del siglo IV llegan los griegos hasta mediados del siglo I antes de nuestra era, y a partir de ese momento es la era romana que culmina precisamente y llega hasta los finales de esa época. Y la llamamos la primera época del primer templo y segundo templo porque la historiografía judía ve al templo de Jerusalén como la institución central de la identidad nacional. ¿Qué tipos de materiales, qué tipo de ayuda, cómo es que se puede llegar a entender este periodo? Las fuentes que nos sirven a nosotros se dividen por un lado en las fuentes escritas y otras las fuentes arqueológicas. Expresamente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Templo de Jerusalén. Del Templo de Jerusalén propiamente dicho no tenemos ningún resto arqueológico. Lo que nosotros tenemos son restos de la estructura de lo que se lo conoce como el Templo de Herodes, que fue un momento de refacción y ampliación del segundo templo, trabajos que comenzaron allá para finales del siglo I antes de nuestra era y duraron cerca de 80 años. Por ejemplo, el tan famoso Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del pueblo de Israel en el mundo, formaba parte no del templo de Jerusalén, sino de la estructura o los taludes que rodeaban al templo de Jerusalén. Además de ello, por supuesto, la arqueología nos ha permitido descubrir restos de edificios, tenemos monedas, tenemos
cerámica, pero en lo que tiene que ver con lo que yo diría la vida espiritual de los hombres, obviamente lo que nosotros aquí hacemos uso son de las fuentes. Y las fuentes, tenemos fuentes de carácter diverso. Por ejemplo, la Biblia hebrea uno lo identifica con la época bíblica, pero en realidad buena parte de los materiales que están en la Biblia hebrea no fueron escritos en la época bíblica, sino fueron escritos en la época del Segundo Templo, con materiales y tradiciones antiguas, pero los libros fueron definitivamente editados y en muchos casos incluso escritos en la época del Segundo Templo, a pesar de formar parte de la Biblia hebrea, como por ejemplo el libro del Eclesiastés, el libro de Crónicas, etc. Además de eso, tenemos otro cuerpo literario, que es lo que se conoce, por ejemplo, la literatura apócrifa y pseudoepigráfica, que son materiales que en su enorme mayoría no fue transmitido por el pueblo de Israel, sino que en realidad esos materiales son libros judíos que fueron preservados fundamentalmente por la Iglesia en traducciones, no en las lenguas originales. Si los libros se escribieron originalmente en hebreo o en arameo, fueron preservados en griego, en latín, en armenio, es decir, realmente en lenguas, me imagino, para muchos de los participantes esotéricas. Lo que nos ha llegado ahora como material original de esta época son los mundialmente famosos rollos del Mar Muerto. Y en este caso son documentos, literatura judía, que nos llegó de las cuevas del norte del Mar Muerto en un área que se llama Qumran, y entre 1947 y 1956 se hallaron aproximadamente 25.000 fragmentos de manuscritos de esos años, que una vez reconstruidos tenemos hoy 1.000 documentos, la mayoría escritos en hebreo y una minoría en arameo y en griego, de libros que fueron escritos en esa época, o, como sucede, también tenemos las copias más antiguas de la Biblia hebrea que se encontraron entre los rollos del Mar Muerto. En este caso sí tenemos documentos originales de la época. Y si a eso le sumamos las tradiciones presentes en el Nuevo Testamento, o los escritos del gran historiador judío Flavio Josefo, o del filósofo Filón de Alejandría, o incluso tradiciones judías de esos años que nos llegaron en literatura más tardía, como la rabínica o la literatura de los padres de la Iglesia, como ves, tenemos una enorme masa literaria que nos permite realmente conocer el pensamiento y la espiritualidad de Israel de esos años. Quisiera que nos contaras un poco respecto a este cambio que se da en el pensamiento del pueblo judío con su contacto con la filosofía griega. Lo que puedo decirte es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del mundo antiguo, sea Israel, Egipto, Mesopotamia, no significa obviamente que no hubiera pensamiento. Lo que no existía era el discurso filosófico o la manera de pensar filosóficamente, que lo conocemos a partir de los presocráticos y luego obviamente con los grandes filósofos antiguos, sea Sócrates, Platón, Aristóteles. Ese razonar filosófico no es conocido en el Oriente. Tenemos grandes obras que reflejan reflexiones sobre el cosmos, sobre el hombre, sobre el mundo trascendente, pero no razonan de una manera sistemática o filosófica. Y por eso hablamos de prefilosófico en este sentido. Ahora, el pensamiento bíblico, por ejemplo, forma parte de este pensamiento prefilosófico, que en muchos casos está asociado también al pensamiento o al discurso mitológico. Y otra vez, solamente debido a los prejuicios en Occidente, se ha considerado que el mundo primitivo no piensa profundamente. Sí piensa, pero no piensa en términos filosóficos, pero sí piensa en términos mitológicos, que es otra manera de aprender la realidad, como lo conocemos también del pensamiento platónico. El cambio estructural en el pensamiento de Israel, como parte de lo que sucede en el Oriente, es con la llegada de los griegos. Y eso sucede en el último tercio del siglo IV antes de nuestra era. Y a partir de ahí, en ese contacto con Occidente, Oriente en general, y en este caso específico los judíos, adoptan esta manera de pensar de Occidente. Y eso se pone de manifiesto, por ejemplo, en tal vez la figura más emblemática de este proceso civilizatorio que se ve reflejado en la figura de Filón de Alejandría. ¿Por qué crees que el pensamiento de Filón fue poco estudiado, digamos, pese a esa gran importancia que tiene? Los escritos de Filón de Alejandría fueron escritos en griego y los judíos
realmente no consideraban esa lengua como parte de su propia tradición cultural, porque la tradición, en este caso literaria de los judíos, fue preservada en hebreo o en arameo. Y entonces, aquí sucedió que Filón, junto con otras obras del judaísmo del Segundo Templo, no fueron conocidas por los judíos y recién vuelven a entrar en el judaísmo, en el caso de Filón, a partir del siglo XVI. Y paradójicamente, te puedo decir que hace tiempo atrás se acaba de publicar por la Universidad Hebrea de Jerusalén una biografía intelectual en hebreo sobre Filón de Alejandría, por la profesora Marin Niehoff de la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo que prueba que hay un renovado interés hoy en el pensamiento de Filón, e incluso las obras de Filón fueron traducidas al hebreo por la Academia de Ciencias de Israel. Y quisiera que habláramos acerca del personaje de Dios, digamos, cómo juega, cómo el papel que desempeña en distintos escritos bíblicos. Obviamente, en la Biblia hebrea, Dios es un personaje central. Pero por el otro lado, te recuerdo que en el único capítulo en donde Dios es el único personaje, de hecho, es el capítulo 1 de Génesis, porque obviamente solamente al final del capítulo 1 es cuando son creados los primeros hombres. Y a partir de ahí podemos decir que la historia desde una perspectiva bíblica es entendida como un diálogo constante entre el hombre y Dios. Realmente uno de los temas que aparece en las secciones antiguas del libro de Enoc es presente el tema del origen del mal, o como se conoce en la teología medieval, el unde malum, de dónde viene el mal. Y precisamente lo que encontramos en la literatura enóquica, específicamente en una sección que se llama el libro de los vigilantes, en una sección muy antigua, entre los capítulos 6 y 12 del libro de Enoc, la perspectiva bíblica ve el origen del mal en el hombre, y eso se manifiesta con la desobediencia, manifiesta, e incluso al final del capítulo 1, Dios mismo dice que es muy bueno el mundo. Y el mal es visto aquí como fruto de la desobediencia, y eso se ve reflejado en la historia del pecado del paraíso. Pero en realidad es el primer pecado, porque en la visión bíblica no existe una mácula que sea transmitida, esa condición pecaminosa, en el mundo bíblico. Y por eso, si el hombre ha introducido el mal, es el hombre el único que puede evitar el pecado. Y obviamente la recomendación bíblica es Ubharta Bahaim, y elige la vida. Pero si elige el pecado y la muerte, en ese caso habrá de ser castigado. Y ese es uno de los fundamentos del pensamiento bíblico. En el libro de Enoc hay una perspectiva diferente. Y ahí precisamente, frente al mito del relato del pecado en el paraíso, existe otro mito que desarrolla a partir de la historia que conocemos en el capítulo 6 de Génesis, que es la copulación entre los hijos de Dios, o el término en hebreo Bnei Elohim, y las mujeres. El texto bíblico no nos permite hacer referencia con estos personajes llamados los hijos de Dios. Lo que sí entendemos que enoja tanto a Yahvé, al Dios creador, que decide finalmente destruir el propio mundo que él ha creado y salva solamente a una familia elegida, que es a Noé y a sus hijos. Y toda la humanidad desciende finalmente de Noé. Bnei Elohim son entendidos como ángeles. Y esos ángeles han descendido del cielo para copular con las mujeres. Y eso, en una perspectiva israelita, es la introducción del caos en el cosmos. Y este texto precisamente habla de una copulación, y de los monstruos habrán de nacer los demonios, sino que también los ángeles revelan la magia y la astrología también a las mujeres. Es decir, el mal viene de afuera, el mal viene del cosmos, ¿sí? Bien, está asociado a los ángeles caídos y no está asociado con los hombres. Los hombres en realidad son una víctima. Y esto tiene que ver mucho con la sensación del hombre desde el punto de vista existencial en el judaísmo intertestamentario. El mal se ha apoderado del mundo. Las fuerzas del mal controlan el mundo. Y por lo tanto, no está ya en el hombre poder liberarse de ese mal. Y es en esta realidad en donde empiezan a aparecer el concepto de el Mesías en el sentido de Salvador,
que viene a transformar la realidad y a vencer las fuerzas del mal. Ese tipo de concepto no aparece en el mundo bíblico. Existe la figura del Mesías, pero no en el sentido de Salvador, que lo que hace es a vencer precisamente las fuerzas del mal para traer un nuevo mundo. Podemos decir que una de las características del pensamiento judío en lo que tiene que ver con el mal, en la época del Segundo Templo, que el mal se había apoderado del mundo. De ahí también la idea del Satán, la idea de la demonología, que son temas muy desarrollados en el judaísmo intertestamentario, precisamente cuando y por eso también la necesidad de elaborar la idea de un Salvador, de un Mesías, de un ungido, que como una de sus funciones fundamentales es restaurar el orden en el caos. Y obviamente en este caso también muchos de los asistentes piensan también en las características de Jesús, precisamente en este sentido, ¿sí? Tenemos comunidades, especialmente los esenios, que son consideradas sectarias. Y sin duda la experiencia de lo divino entre ellas es bastante diferente, digamos, de lo que encontramos en otras tradiciones. ¿Podrías ahondar en esta parte que además sé que es tu gran especialidad, que podrás darle una muy buena idea a la audiencia de este tema que además es realmente apasionante? Esta comunidad, la comunidad del Mar Muerto, es un grupo que según nosotros los historiadores entendemos que nace a partir de la polémica alrededor del Templo de Jerusalén. Incluso en los propios textos se habla, y ellos lo dicen de manera muy expresa, manifiesta, que ellos se han separado de lo que sería el cuerpo central de Israel. Y eso tenía que ver con polémicas sobre cuestiones de pureza e impureza, sobre los sacrificios, sobre relaciones maritales, todos temas que tenían que ver con el mundo sacerdotal, porque probablemente en el origen de este movimiento se encuentran sacerdotes que están en polémica con otros sacerdotes. Por ejemplo, uno de los líderes, tal vez el fundador mitológico de este movimiento, se lo conoce como el maestro de justicia, el Morea Tzedek, y en algunos documentos es llamado como el sacerdote. Incluso algunos sugirieron, a pesar que no tenemos ninguna prueba en ese sentido, que haya servido como gran sacerdote en algún momento en Jerusalén. Pero como sea el caso, es un grupo alienado del templo. Y no solamente eso, sino que ellos no pueden seguir residiendo en esa ciudad, donde para ellos el templo de Jerusalén es un antro de impureza. En algún momento, desde el punto de vista arqueológico, creemos que sucedió para finales del siglo II, comienzo del siglo I antes de nuestra era. Este grupo, este movimiento, llega a las orillas del Mar Muerto, al desierto. Y en este caso el desierto funciona ahora como un sitio que se opone al templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Es el desierto del Sinaí, pero nace en última instancia en el desierto. Y por lo tanto, la sensación de este grupo es que quieren volver a lo auténtico. Tienen que encontrar una alternativa al templo de Jerusalén. Y por eso, por primera vez en la historia de la civilización de Israel y en general en Occidente, podemos decir, encontramos en la comunidad del Mar Muerto un nuevo desarrollo en la historia del pensamiento que afirma que la comunidad ahora hace las veces de templo. Pero obviamente no es un templo físico. Las personas que forman parte de esa comunidad están sirviendo a Dios ahora como lo hacen los sacerdotes en Jerusalén. Y eso explica, por ejemplo, la extremidad y radicalización en todo lo que tiene que ver con la pureza ritual, porque quieren servir a Dios desde un estado de pureza, de la misma manera que se exige también a los sacerdotes que sirven en Jerusalén un estado de pureza ritual absoluta. De ahí, por ejemplo, también la importancia de la oración en Qumrán. Entre los textos de Qumrán tenemos más de 300 textos litúrgicos, lo que muestra que la oración era una institución en la experiencia religiosa de Qumrán, porque de alguna manera la oración hace ahora de sucedánea a los sacrificios, porque no se llevan a cabo sacrificios en Qumrán. Ellos en este caso aceptaban la teología que ya se había impuesto en Israel desde la época bíblica, desde la época del rey Josías en Judea, desde el siglo VII, que solamente en el templo de Jerusalén se pueden llevar a cabo sacrificios. Pero si el templo de Jerusalén ahora es un antro de impureza, y por lo tanto el sacrificio ya no tiene ninguna validez
en Jerusalén, ellos tienen que encontrar una alternativa. Y la alternativa, o construir el verdadero templo. Y por eso encontramos en estos textos la noción del templo escatológico, de un templo que habrá de ser construido ya no por los hombres, sino por Dios mismo, con las manos de Dios. Hasta entonces la comunidad funciona como templo. Y me imagino que para muchos en la audiencia deben reconocer esta idea de templo espiritual, que lo conocemos en la teología paulina y en otros escritos neotestamentarios, que probablemente tengan origen en la teología de Qumran. Bueno, me parece que con esto justo llegamos al final, digamos, de esta conversación, pero quisiera, Adolfo, aprovechar para de una vez invitarte a unas siguientes conversaciones, porque sin duda, justo con este tema que cerrabas, se puede ver que hemos dejado de lado, yo a propósito, quise preguntarte más por la relación tensa y polémica que se va a dar entre los primeros cristianos y los judíos, y después, bueno, una serie de figuras importantísimas para, digamos, las dos religiones. Por ejemplo, ya mencionabas a San Pablo, ¿no? Pero vamos a tener también otras figuras muy importantes. Entonces, me parece que la relación de los primeros cristianos con el pueblo judío es realmente una conversación que merece un espacio aparte. Entonces, bueno, pues quisiera invitarte a que más adelante podamos platicar de esto con mucho mayor detalle y agradecerte por lo pronto, pues, tu tiempo y todo lo que nos has realmente comunicado. Yo sé que el esfuerzo para resumir todo esto es realmente impresionante, entonces te agradezco muchísimo, Adolfo, por estar con nosotros y ayudarnos a entender un poquito más de este periodo.